Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar presentes y por acompañarnos. El día de hoy tenemos una charla sumamente interesante, una charla magistral que nos viene a compartir nuestra queridísima maestra y poeta Yasmín Cachú, titulada La belleza de lo cotidiano en tres escritoras mexicanas. Antes que nada, me gustaría presentar a la maestra Yasmín, puesto que pues, es una persona sumamente, lo que dice es demasiado importante. A Difusión Tlamatilisti nos ha compartido algo de su trayectoria y creo que vale la pena escuchar a quien tiene de qué hablar. Entonces, les voy a compartir. Yasmín Cachú, 1974, Jalapa, Veracruz, México. Radicada en Cuernavaca, Morelos, ha montado obras de teatro de su autoría. Premio Nacional de Cuento Flores Magón, 1996. Mención especial Alfonsina Storni, 2007, en el Festival de Mar de Plata, Argentina. Premio Nacional de Narrativa Dolores Castro, IMAC 2018, con su novela Marta, una carta. Tiene los libros de poesía Rocío de Mar, 2014, y Criaturas Cotidianas, 2018. Ha participado en diversas antologías, tanto de poesía como de narrativa, en el ámbito estatal y nacional. Ha sido docente universitaria y ha impartido cursos y talleres de educación no formal, literatura y escritura. Y lo más importante, aún confía. Yasmín, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Ángel, mi querido Ángel Macías, qué gusto escucharte, qué gusto compartir contigo y con este grupo tan ecléctico que ha venido formando en Difusión Tlamatilisti. He estado practicando pronunciarla correctamente, pero estamos demasiado colonizados y Sí, siempre colonizadas nos para pasa. poder hacerlo tan correctamente. Entonces, muy Sí, contenta, siempre pasa. estoy muy contenta de estar contigo, estar con ustedes, compartiendo, que esa es la palabra, compartir con ustedes estos saberes que vamos teniendo todos y todas. Muchas gracias, maestra. Pues para nosotros, para mí, para Difusión Tlamatilisti, es un privilegio que nos compartas. Ok. Bueno, pues yo ahora mismo, en este momento, estoy buscando la página de Difusión Tlamatilisti precisamente para compartir esto, hablando de compartir, en todos lados que sea posible, porque es un momento muy sensible para mí. Es un gusto haber estado contigo en un aula de clases y ahora estar en el aula de la vida, donde no somos tan distintos, los dos tenemos ese deseo de compartir experiencias y ese deseo de conocimiento también. Sí, completamente. La vida de eso se trata. Y tú compartes y las cosas solitas se dan. Es una cosa muy bonita. Y pues a ver, aquí estamos. Este, Muy, eh, Difusión Tlamatilisti, vamos a esperar un momento para compartir esta transmisión, para que más personas puedan acompañarnos en esta charla tan interesante. Unos momentitos, todos son bienvenidos, muchas gracias por estar presentes, qué gusto. pues vamos a compartir entonces en algunos lugares para que nos escuchen y para que conozcan acerca de esto de la belleza de lo cotidiano en tres escritoras mexicanas. Qué bueno que ha sido un regocijo preparar esta charla para ustedes. Ya quiero escucharla, maestra. Ya queremos Sí, escucharla. pues vamos aquí a esperar que tú me dirás en qué momento. Y mientras tanto, pues bueno, te voy a contar algunos aconteceres de Por favor. esta idea de la belleza de lo cotidiano en estas escritoras mexicanas. Realmente fue sumamente, complejo elegir una de estas escritoras, elegir a tres. Bueno, al final me decidí por tres escritoras, por tres escritoras que además coinciden de algún modo en una época. Pero realmente sí fue complejo aprender o entender cómo
cómo traer hacia acá esta idea acerca de estas escritoras mexicanas y de qué manera esto se va a ver claro en lo cotidiano. Entonces, cuando tú me digas, bueno, ya nada más, ya te adelanté que fue complejo, esas escritoras mexicanas bueno, que ahora más que un ramillete es un universo de posibilidades, hablar de literatura mexicana, literatura creada por mujeres y literatura escrita por mujeres, hecha por mujeres y que no necesariamente estamos hablando de literatura femenina o feminista también, sino estamos hablando de una literatura que se crea por mujeres, ¿no? Mujeres escritoras. Maestra, pues vamos a comenzar entonces, sin más. Yasmín Cachú, La belleza de lo cotidiano en 3 escritoras mexicanas. Bienvenidos. Maestra, te escuchamos. Muchas gracias, Ángel. Cuando me invitaron a este ciclo de charlas, pensé mientras veía a través de la ventana en el afuera, en el otro. Me importa la mirada del otro en general. Y Ángel Macías, mi anfitrión, nuestro anfitrión en este ciclo de conferencias, me preguntaba qué tema me gustaría abordar. Entonces vino a mi mente una imagen, la mañana y una taza de café. Comprendí que quería hablar de lo cotidiano, de lo que las y los expertos llaman habitar el presente, estar en presencia. Luego la idea comenzó a tomar forma, hablar de la hora en que vivimos y nuestra atención a eso que pasa en casa y con quienes habitamos. Eso que transcurre en nuestra vida, adentro, afuera, adentro de nosotros mismos, de nosotras mismas, afuera, no solo en el espacio público, sino en los lugares donde discurrimos con otras personas y que podemos considerar bello y terrible al mismo tiempo. Eso, bello y terrible. Todas las variables en un tema así me parecen suficientes para una charla. Obviamente, cuando abordé la idea de la belleza, me tuve que plantear qué es la belleza. El filósofo español Eugenio Trías elaboró un ensayo interesantísimo titulado Lo bello y lo siniestro. Inicia con un aforismo del poeta alemán Rainer Maria Rilke. Lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Puedo decir entonces que lo bello y lo terrible están en nosotros, la luz y la oscuridad, convirtiéndonos en una más de las constantes dualidades que forman parte de la vida. Rilke fue un poeta de mi juventud y recuerdo esos versos en la obra de Elegías de Duino y Sonetos a Orfeo, la primera elegía que decía, pues la belleza no es nada, sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces de soportar, lo que solo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. Sí, la belleza como el principio de lo terrible. Y aquí viene ya el punto. Siempre acudo a la literatura para explicar de mejor manera lo que pienso. La literatura es para mí la belleza, que también en esta dualidad encara a lo terrible, porque la admiramos y serenamente penetra entre nosotros, entre nosotras, y nos transforma. A eso le llamamos proceso creativo. A veces esa transformación puede destrozarnos, lo que no quiere decir que no sea bello y terrible a la vez. Todo ángel es terrible, dice el poeta. Cuando digo literatura, no me refiero únicamente a la lectura de las obras o a la escritura, sino a ambas. Pienso en la literatura como un sitio enorme a donde caben formas, emociones, personajes, historias, manifestaciones todas humanas. En cualquier espacio, la cocina, la familia, la muerte, otra vez, 3 lugares. El 3 es un número que a mí me resulta muy importante y por eso elegí que fueran 3 escritoras mexicanas. 3 como la forma geométrica más fuerte, que es el triángulo. 3 como las formas sagradas, como la Santísima Trinidad. Y en este caso, 3 como 3 escritoras mexicanas, a las que yo creo que hace falta nombrar a las personas para que concurran y estén entre nosotras, entre nosotros.
Por ello es que ahora decidí nombrar a 3 autoras que leo y releo y que me parece importante conocer. No porque no haya otras importantes, sino porque cuando quería delimitar a quién leería por tiempo y espacio de este evento, me encantó darme cuenta que a mi mente acudían una multitud de nombres de escritoras actuales de hace una década, del famoso medio siglo, de otras épocas, y pensaba en mi elección en particular. Así fue como me era inevitable pensar en Inés Arredondo y ese cuento suyo, Orfandad, esa historia del tronco sin brazos ni piernas, que vive en extrañas condiciones o sin condiciones, y que es bella y al mismo tiempo también es terrible. O en Amparo Dávila y El huésped, con los entresijos de una familia ante la llegada de un nuevo miembro, sentenciado a ser un extraño, un enemigo. Luego llegó el nombre a mi mente de Beatriz Espejo, Elena Garro, Elena Poniatowska y bueno, otros más recientes, ¿no? Como Daniela Tarazona, o pensando pues también en historias más largas, siempre pensando en esta idea de las historias, porque creo, como ya lo han dicho en distintos lugares, que los seres humanos somos seres que nos contamos historias y que esas historias hacen que nos contemos a veces realidades que están dentro de nosotros o que están de alguna forma están explicándonos el mundo. Por eso historias. Así que elegir a las personas, elegir a 3 autoras, pues no se me estaba dando fácil, porque al final podía mencionar a muchas y podía mencionar en ellas pues contextos, formas que hablaban al fin y al cabo del faro que yo elegí, que es la belleza, el faro que es la escritura y la literatura. Así que me decidí por Adela Fernández, a quien recientemente había leído, y me decidí porque cuando tropecé con el cuento de La jaula de la tía Enedina, me pareció realmente asombroso y me pareció que era necesario que todas y todos lo conocieran, lo leyeran. Y realmente me importaba y me impactaba lo que estaba ocurriendo con la escritura cuando apenas me asomaba a la escritura de Adela Fernández o cuando apenas me estoy asomando. Después elegí a Guadalupe Dueñas con la historia de Mariquita y por último, pero no menos importante, elegí a la querida Rosario Castellanos en Lección de Cocina. A diferencia de Adela Fernández, Rosario Castellanos no necesita ningún tipo de presentación en este entorno de la belleza. Sin embargo, a mí me pareció importante asomarme a Lección de Cocina. Sobre el hecho de que sean escritoras y no escritores, no creo que sea necesario mayor explicación, salvo que no tiene que ver que el tema central sea lo cotidiano, sino que lo cotidiano está en el centro de lo bello y lo terrible. Y como ese es mi punto de partida, son ellas quienes me acompañan. Porque en este lugar y en este momento histórico no está en discusión la capacidad de las mujeres de escribir sobre cualquier tema. Sería absurdo pensar que tocamos temas de nuestro género, tanto como creer que si ahora mismo hablo de lo cotidiano es porque soy mujer y la casa es mi lugar posible. Y eso justamente, de acuerdo con las circunstancias actuales, en la casa, el hogar, en realidad es lo que es lugar posible para todas y todos. Eso lo convierte en bello y también lo convierte en terrible, porque lo que nos lleva a permanecer en este momento histórico en casa no es el deseo de habitar el espacio, es la certeza del peligro que hay en una pandemia. Eso, lo terrible que nos hace poner la mirada en lo bello que está dentro de la casa, pero que, hay que decirlo, pasados los 40 días y de cerca a los 80 días de estar en casa, también se dan cita todo lo terrible que somos como seres humanos, lo siniestro. Según Schelling, lo siniestro, el Das Unheimliche, que ya hablara Freud, es aquello que debiendo permanecer oculto se ha revelado. No estoy diciendo que el tiempo transcurrido haga que se muestre lo siniestro. Estoy afirmando que lo siniestro también habita en nosotros y que el llamado confinamiento es una lupa que va recorriendo cada esquina del lugar en que habitamos, incluso si ese lugar es la mente y el cuerpo de con quienes habitamos.
Regresando al tema de las escritoras, no es el tema por sí mismo lo que hace que elija a una escritora de un escritor o a una escritora de otra. Es la forma en que lo aborda. Como también no es una supremacía de una sobre otra. Es lo que a mí me parece que han tocado con su escritura. Novalis, el poeta, decía en alguna parte que el caos debe resplandecer en el poema bajo el velo incondicional del orden. José Saramago afirmó que el caos es un orden por descubrir. Y estos dos aforismos me regresan al punto de partida, la belleza. En las obras de Adela Fernández, Guadalupe Dueñas y Rosario Castellanos es posible dar cuenta de ese orden en el caos. A través de su escritura introducen luz en la sombra, humor en el drama, ironía en la desgracia. Sería magnífico dedicar un estudio a cada una de estas autoras y su obra. Solo con la primera de ellas y el necesario reconocimiento a su trabajo tendría bastante. La segunda no es menor y la última es una de las más admiradas. Adela Fernández, para hablar un poco de la autora, fue escritora, es escritora y maestra de teatro, es hija del cineasta mexicano Emilio Lindio Fernández y la cubana Gladys Fernández. Escribió libros de cuento, biografías, obras de teatro y de gastronomía mexicana. En este cuento en particular que yo abordo es La jaula de la tía Nedina. El argumento es una mujer que es despreciada por sus propios parientes y enloqueció esta mujer de soledad tras el abandono de la persona con la que iba a casarse. Así que la guardan en una especie de jaula, pero en realidad es una habitación con una reja, y es alimentada por su sobrino al que la familia tampoco quiere por ser negro. Él es quien narra la historia. Mi madre nunca me ha dado un beso y mi padre dice que no soy su hijo. Goyita, la vieja cocinera, es la única que habla conmigo. Ella me dice que mi piel es negra porque nací aquel día del eclipse, cuando todo se puso oscuro y los perros aullaron. Piensan que al igual que el eclipse yo le quito la luz a la gente. Ese es un fragmento del cuento. La tía Nedina y sus sobrinos se hacen cómplices en un pacto de locura y sangre, pero también de pasión. Dentro de la jaula pude ver dos niñitos gemelos escuálidos, albinos. Tía Nedina los contemplaba con ternura y felizmente, como pájara, les daba el diminuto alimento. Mis hijos, flacos, dementes, comían alpiste y trinaban. Estos son los personajes que esboza Adela Fernández en este cuento de La jaula de la tía Nedina. Una mujer encerrada que es acusada de estar loca por soledad y excluida del entorno familiar, es cuidada o vigilada por su sobrino, que además tiene unas características físicas que hacen que lo excluyan y que se dude de su pertenencia a esa familia. Y bueno, esta mujer que está allí guardada, un día admite a su sobrino en su lecho y en esas condiciones de exclusión procrean dos criaturas. Después de cómo nos va llevando esta narrativa, nos permite conocer que se convierte en una jaula donde la tía Nedina lo único que quería era un pájaro para alimentarlo con alpiste, que es finalmente la manera en que son alimentados ella y sus hijos por este sobrino suyo. En medio de este rechazo, de esta exclusión y del abandono, el cuento, la historia nos permite acudir a ver las dolencias, las carencias de aquello que pueden o de lo que pueden poseer los desposeídos. Y eso nos lleva a permitir a preguntarme, yo me preguntaba si la exclusión, la discriminación en el seno de la familia, el abuso sexual, la violencia, no son parte de aquello que se considera cotidiano, que conocemos todos los días. Quisiera responder que no, pero el espacio de lo cotidiano está siempre en la búsqueda del equilibrio y desde ahí es que se puede apreciar el caos a partir de esa constante búsqueda del equilibrio. Adela Fernández en este cuento, que realmente es un cuento conmovedor, pero también que traza una línea con aquello que llamamos mágico, es un realismo auténtico que nos remite a ese espacio cotidiano llamado familia, con sus exclusiones y con sus discriminaciones. En Adela Fernández, este texto al menos caracteriza
se caracteriza por una mezcla en la que siempre estos personajes están al borde, al límite de algo. Sus personajes hacen que se toque la diferencia, ¿sí? Y también la necesidad de comprender al otro, al distinto. Y eso les da una atmósfera pues muy conocida, pero también una atmósfera que no nos agrada mucho aceptar que podemos conocerla. Y es el primer caso, el caso de Adela Fernández, esta escritora que además no ha tenido el reconocimiento que merece y que, bueno, no existen hipótesis al respecto, pero yo creo que después de esta presentación, quien les habla ahora tendrá oportunidad de revisar cuáles han sido esas condiciones también de la propia exclusión de Adela Fernández en la literatura o en lo que se ha dado a llamar el canon literario. Guadalupe Dueñas, la segunda autora, es mexicana, nacida en Jalisco, murió en la Ciudad de México, era narradora, estudió literatura, asistió a cursos en Los Ángeles, California, realizó guiones de telenovela, obtuvo varios premios y tiene, bueno, en particular 2 libros de cuentos, de relatos. Tiene La noche un árbol y No moriré del todo. Yo la conocí con este último, No moriré del todo, y la reconocí y me llamó la atención con el primero, Contiene la noche un árbol. Su narrativa materializa mundos que se antojan imposibles en lo ordinario y en los espacios de lo cotidiano. De lo más familiar construye territorios fantásticos, umbrales oníricos o el rostro del horror más silente. Aquí, en el cuento que ahora voy a mencionar, se lleva el nombre de La historia de Mariquita. Este cuento es uno de los cuentos que pertenece precisamente a Tiene la noche un árbol, este libro de narrativa, y a mí me llevó un buen rato elegir uno de sus cuentos y estaba empeñada en ello porque hay formas en la narrativa de Guadalupe Dueñas que pueden tocar el halo de lo terrible y por lo tanto, regresando a la afirmación al aforismo de Eugenio Trías, lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Me hacía regresar a esta afirmación constantemente para elegir el relato, en este caso la historia. Y así fue como en la historia de Mariquita, este cuento, se trata de una familia que tiene guardada a Mariquita, la hija mayor que murió luego de nacer, en un frasco con una sustancia especial hecha por el padre que sirve para conservar el cuerpo. Constantemente se mudan de casa y el problema es dónde guardan el cuerpo del bebé. La familia debe cargar con el peso de la pena del padre, que al no aceptar la muerte de la niña, esta no fue enterrada y el cuerpo fue puesto dentro de un frasco de chiles y colocado en puntos estratégicos para mantenerlo siempre oculto dentro de la casa. El personaje de Mariquita se interpone en la historia con un protagonismo silencioso. La historia gira siempre alrededor de Mariquita, Mariquita en el frasco, Mariquita la hija primera nacida, y pese a no tener vida es llevada de un lugar a otro para encontrar donde pudiera estar más cómoda. En ella, en Mariquita, se enfocan todos los problemas y desdichas de la familia. Al comienzo del cuento se dice, nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. La inocencia es un punto importante en este cuento y en general en otros de Guadalupe Dueñas. Sabemos que Mariquita murió prematuramente al poco tiempo de nacer y la protagonista, la niña que cuenta la historia, narra todo de una manera que en la primera parte del cuento se puede vislumbrar la inocencia e ignorancia de un niño que no logra entender por completo la situación. El entendimiento de la historia avanza junto con la protagonista. Ya en edad adulta y sin padres, ella toma la responsabilidad de cuidar a Mariquita. Junto a sus otras hermanas, se repite la situación inicial de la familia, siguen mudándose, van de un lado a otro, buscando el lugar adecuado donde colocar a la hermana. Pasó el tiempo, dice la autora en el cuento, crecimos todas, mis padres ya no estaban entre nosotras,
pero seguíamos cambiándonos de casa y empezó a agravarse el problema de la situación de Mariquita. Un frasco donde yacía un producto guardado, que tenían que elegir en qué parte de la casa iba y que además las personas que ayudaban en casa en el aseo comenzaban a sospechar que tal vez estaba relacionado con una de sus hermanas, que en realidad era un bebé de ellas y que era algo grotesco. Y entonces, ante este reclamo, comienza a estar en juego la reputación de las hermanas. Y la única solución para acabar con la dificultad es el entierro de Mariquita en el jardín de la casa. Al realizar el entierro, las hermanas vuelven a mudarse, pero la protagonista queda sumida en la tristeza y en la soledad. Esto se vuelve tangible cuando se reconoce que la única persona de la que sabemos su historia es de Mariquita. Los demás personajes no llegamos a conocer nada. La protagonista nunca menciona su nombre, ni los de sus hermanas o sus padres, y también la edad permanece oculta. Solo llega a saberse la edad de la pequeña en el frasco. La protagonista se liga a este recuerdo como algo material que significa toda la razón de su existencia. Guadalupe Dueñas muestra aquí lo cotidiano como algo verdaderamente siniestro y mezclado con humor negro. Critica a la sociedad de su tiempo y pone especial énfasis en la herencia del rol social que la mujer recibe a través de los vínculos familiares y de la cual no puede deshacerse. No podemos dejar de lado, no podemos dejar de mencionar que este frasco es una herencia del padre y que significa, de algún modo, simboliza esa culpa por la pérdida de su primera hija. Esa culpa con la que tienen que cargar ahora la protagonista o la narradora de la historia y que también cargan sus hermanas hasta que su reputación está en juego. Rosario Castellanos, que, bueno, no necesita presentación, pero, bueno, que es una de las mujeres que recientemente se ha celebrado su natalicio y que, entre otras muchas cosas, ha sido muy influyente en la historia de México. Su tesis para máster de filosofía ayudó a desencadenar el movimiento feminista en los años 50 y en el libro Álbum de Familia, que fue publicado en 1971, justo antes de su muerte, en el 74, contiene cuentos cortos sobre el papel tradicional de la mujer, pero hay un cuento en particular, Lección de Cocina. Lección de Cocina es el cuento que por espacio elegí para hablar justamente de esto, de la literatura como lo bello que ilumina esa otra sombra que es lo terrible. Un cuento, Lección de Cocina, es esa crítica social que trata sobre una mujer intentando definir su identidad en el contexto de un nuevo matrimonio, en el contexto de una unión, de la unión matrimonial. La protagonista de Lección de Cocina es una mujer mexicana que considera su vida mientras prepara la cena por primera vez. Ella, que antes tenía un trabajo, tiene dificultad de acostumbrarse al papel tradicional de la esposa. La protagonista no sabe elegir un menú ni cocinar. Esto es una fuente de estrés para ella porque no tiene la intuición de su género, lo dice Castellanos de una manera irónica. Cabe mencionar que muchas de las frases que utiliza Castellanos están vislumbrando la ironía o hay una idea de ser irónico. Esto es una fuente de estrés para ella porque no tiene la intuición de su género. Mientras cocina la carne, que eso es el platillo, comienza con un monólogo donde nos da a entender que todo está pasando en su mente. La cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Habría que sentarse a contemplarla, a describirla, a cerrar los ojos, a evocarla. Fijándose bien, esta nitidez, esta pulcritud carece del exceso deslumbrador que produce escalofríos en los sanatorios. ¿O es el halo de desinfectantes, los pasos de goma de las afanadoras, la presencia oculta de la enfermedad y de la muerte? ¿Qué me importa? Mi lugar está aquí. Desde el principio de los tiempos ha estado aquí. En el proverbio alemán, la mujer es sinónimo de Kuche, Kinder, Kirche. Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés, desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar
para adquirir otras. Acabo de leer en párrafo de este cuento de Lección de Cocina de Rosario Castellanos. Mientras cocina, entonces cae en una reflexión. Y en esa reflexión se pregunta sobre su nuevo apellido, la falta de libertad debida a tantos deberes, le hace cuestionar quién es, si quiere estar casada, aunque su esposo es desagradable y ella no está feliz. Considera el matrimonio un rito en lo que cada mujer tiene que participar. No piensa en serio en divorciarse, porque ya ha perdido la persona que era antes de casarse. En aquel entonces, y bueno, se preservaba, se utilizaba la idea de asumir el apellido como una forma de establecer ese vínculo también socialmente. Lección de Cocina se cuenta desde la perspectiva de la protagonista, como si los lectores estuvieran dentro de su mente, ocurrieran dentro de su mente. Nada bastante emocionante ocurre en la realidad. El mensaje del cuento queda en este monólogo interior. Sabemos todos los pensamientos de la protagonista y vemos su conflicto interior sobre las expectativas sociales. El argumento literal del cuento es lineal. Una mujer cocina carne. Ella, antes de casarse, era una escritora. Y aquí hay algo intermedio que me pareció sumamente interesante y que destaca esta fuerza de lo cotidiano y la línea feminista de la propia escritora. La inteligencia de la mujer hace su confinamiento en la casa más trágico, porque puede percatarse de él, porque se da cuenta a qué está renunciando o qué es lo que deja de hacer. El impacto de Lección de Cocina queda en el simbolismo que Castellanos utiliza. Las primeras frases comparan la cocina a un hospital, tal como se los he compartido, un sitio de enfermedad, de muerte. Quizás el símbolo más poderoso es la carne que la esposa cocina, que representa ella misma. Como gente enferma muere en el hospital, la carne muere o cambia de forma en la cocina. Ella no muere literalmente en la cocina, pero sí es el sitio donde pierde quién era antes de casarse. Lección de Cocina tiene un mensaje o un cuestionamiento. Identidad versus expectativas sociales. Podemos perder nuestra propia identidad si cumplimos con las expectativas de la sociedad. La protagonista se casó un año después de conocer a su marido y dejó de hacer lo que le hace feliz. Sin esas cosas, no sabe quién es. Y allí, en esa lección de cocina, en el propio título hay una ironía, pero hay un lugar cotidiano, un lugar conocido que está iluminado a través de los ojos expertos de esta autora, Rosario Castellanos. Son tres escritoras que abordan la familia, el espacio cotidiano, la identidad, lo cotidiano de la diferencia, de la exclusión y el rechazo, que arrojan luz en la sombra, orden en el caos, que ponen belleza en lo terrible, en lo siniestro. En esos lugares que en su obra son historia y personaje, pero que quizá quien está escuchando esto sabe de alguien que lo tiene como experiencia propia, como parte de su vida, porque la cocina, las reliquias o los secretos de la familia forman parte de nuestra vida y también la embellecen, casi del mismo modo que el aroma a café o sabor a dulce en el paladar. Cuando yo planteaba la idea acerca de la belleza, podía darme cuenta que era sumamente interesante para mí que en este confinamiento, en esto que estamos viviendo el día de hoy como medida de protección, los espacios entre lo cotidiano se van haciendo más grandes al interior, pero también hacia el exterior. Me daba cuenta cómo lo que yo llamo el faro, que es la literatura, podía iluminar en el sentido de dar a conocer aquellos lugares que pueden ser peligrosos, como la propia casa, o aquellas personas que pueden resultar sumamente complejas dentro de la propia casa. Esas personas que luego hacemos personajes y que forman parte de nuestra vida. Al final, lo que desde mi particular punto de vista concluí es que acercarte a la belleza siempre será acercarte a
lo terrible. Lo bello es esa punta de la madeja de lo terrible que aún somos capaces de soportar. La belleza está también no solo en las cosas que funcionan como parte de un estereotipo, sino en aquellas otras que nos permiten comprender la complejidad del ser humano. Adela Fernández, en este cuento en particular de La jaula de la tía Nedina, es un cuento sumamente terrible porque nos muestra ese rechazo, esa discriminación de manera abierta hacia uno de los personajes, que en este caso va a ser la tía Nedina, pero que después crece y se recrudece con la voz del propio narrador y a través de lo que serán estos hijos imposibles con apariencia de pájaro. No creo que esto sea un tema literario únicamente, desearía que así fuera, pero no lo creo. Creo que en sí mismo está retratando esa exclusión y esa discriminación que a veces, en algunos casos, nos lleva al límite. Personalmente considero que comprender que la belleza tiene este otro aspecto de lo terrible e intentar descubrir de qué forma podemos equilibrar lo bello y lo terrible, no solo yo lo hago a través de la literatura, sino en nuestras vidas, nos permite generar un vínculo armónico con lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. No se trata únicamente de aceptar entonces lo que es bello como tal, sino también de revisar, comprender, acercarnos a lo que puede ser también terrible y que nos va a permitir reconocer todo lo demás. Entonces, bueno, mi recomendación evidentemente es leer a Adela Fernández, leer a Rosario Castellanos y a Guadalupe Dueñas. Cuando intentaba buscar una forma de comprender si mi elección era la correcta, pensé que no es la correcta, porque no hay elecciones correctas, sino hay elecciones, solamente elecciones que nos permiten generar una suerte de armonía y encontrar en ellas un punto de partida para poder alumbrar otros sabores y otros saberes, y para mí creo que eso es lo que significa la belleza de lo cotidiano, y es alumbrar otros saberes que son cotidianos y permanecer presente mientras tomo una taza de café. Así que bueno, eso es la belleza de lo cotidiano para mí. Ahora estoy aquí esperando, ¿verdad? Conocer si algo de lo que he dicho, tiene algún comentario, alguna duda o alguna idea acerca de esto, que es la literatura como la belleza o lo cotidiano. Entonces, vamos a esperar a ver qué es en lo posible esto que hoy les he compartido, que puede alumbrar en nuestros saberes y en nuestros sabores, también en nuestros olores y en todos los sentidos que nos conforman como seres humanos. Maestra, estoy así con la cara así. No, qué cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿También te tropezaste con alguna jaula? ¿Te diste cuenta que la cocina no es un lugar exclusivo de las mujeres? Y te diste cuenta que quizá ese frasco que dejaron nuestros antepasados no tenía únicamente conservas, sino que puede haber un secreto familiar. Bueno, no fue tanto así, pero es que, bueno, yo tengo una formación de filosofía, ¿no? Y no quiero decir, la intención de este espacio, pues es que estos saberes que se dan desde de un espacio más formal, más académico, pues bueno, se ha compartido y todo, y creo que se logró, o sea, al final de cuentas, durante la ponencia se quedó muy claro
¿no? De una manera sencilla, así, de que es un tema que nos corresponde a todos, ¿no? Entonces, me quedé pensando en esta parte acerca de la polaridad, ¿no? Que sería lo terrible y lo bello, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces dije, bueno, tengo ahí varias preguntas que me gustaría hacerlas, entonces me gustaría darle la oportunidad a las personas que nos han comentado, porque aquí tengo algo anotado. Ya si me da tiempo, pues solo voy a tener el atrevimiento de preguntar, porque hice unas anotaciones. De antemano, maestra, muchísimas gracias. O sea, gracias por demostrarnos que es posible, gracias por compartirlo y demostrarnos que las cosas, cuando se comparten con corazón, bien, llegan a todos, o sea, no importa, llegan, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta sesión de preguntas. De todos modos, querida audiencia, si van surgiendo algunas preguntas o algo, podemos dejarlas en el chat y vamos a hacer lectura de ellas. Bueno, la primera pregunta es de Sofía Peralta y dice así: maestra, ¿de verdad existen los límites en nuestra conducta cuando sentimos una profunda soledad? Qué interesante pregunta. Los límites en la profunda soledad. Yo creo que no, creo que puedo responder esto porque justo me recuerda o me evoca el cuento que mencioné a Adela Fernández de La jaula de la tía Nedina, porque esta mujer es guardada en una habitación que casualmente tiene barrotes por donde le pasan la comida, pero la razón por la que ella es encerrada en este lugar es porque enloqueció de soledad. Entonces, los límites, precisamente la conducta liminal de la que habla el filósofo español, son precisamente rotos. Y esa conducta liminal, esas formas estamos quitándonos el sol, no hay ninguna otra razón más que esa. Esta conducta liminal de la que habla el autor se rompe con una barrera de esta profunda soledad en la que se encuentra Enedina, ¿no? Entonces, bueno, en su mente ya no hay límites. Ciertamente está en una jaula, pero ya no tiene límites, ¿no? Se vuelve un pájaro dentro de esa jaula. Eso es precisamente como la primera hipótesis, por llamarlo de esa manera, ¿no? Y el segundo momento en que vuelve a ser una pájara es cuando mantiene esta relación también fuera del límite con su sobrino, ¿no? El encargado de llevarle la comida. Así que, bueno, para responder, esa profunda soledad nos aborda o nos lleva a un campo de ruptura con lo liminal o con los límites, ¿no? O sea, creo que así es. Eso también lo podemos ver en la historia de Mariquita. Hay una ruptura con los límites, ¿no? Entonces, sí, es una pregunta muy interesante, Sofía, que me dejaría caminando un rato preguntando, planteando hasta imperativos kantianos que le corresponden más a usted, maestro. O sea, imperativos de primer orden allí, de Manuel de Kant y demás. Cabe mencionar que Trías tiene una influencia directamente kantiana. Muchas gracias. Bueno, sí, es una pregunta sensacional, ¿no? Sensacional por la locura, por este tema de la locura en la literatura desde muchos aspectos. Puedo responderla como no existen límites en la profunda soledad, y esa es una de las razones por las que la soledad se pervive en su mayor profundidad. Así es. Bueno, aquí hay un comentario de Carla. Dice: lo cotidiano ha cambiado. Ahora nos toca adaptarnos y estas charlas hacen que sea más llevadero. Sí, definitivamente ya lo han dicho. A mí no me gusta mucho el nombre porque me parece cacofónico y me gusta la poesía, entonces me cuesta trabajo esto de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, definitivamente lo digital, lo vienen diciendo por todos lados, está creando nuevos paradigmas para comunicarnos. Lo cotidiano ha cambiado, lo cotidiano en algunos casos, también hay que decirlo, en casos de violencia doméstica, está haciendo que se visualicen los paradigmas
esos paradigmas que no se admitían con respecto a que los agresores también son pues los familiares, ¿no? Eso está probado, pero no se admite, ¿no? O sea, hay una resistencia. Y sí, lo cotidiano está cambiando y hay que crear nuevos espacios hay que crear nuevos espacios mentales, los espacios están, hay que crear este espacio en la cabeza para entender que lo cotidiano está aquí presente, ¿no? Sino, ¿qué tema? ¿Qué tema? Bueno, aquí hay un comentario de Ricardo Moreno. Dice, Sí. no me parece de una belleza hablar del confinamiento de lo cotidiano. ¿Hay una estética de lo terrible? Sí, Ricardo, a mí tampoco me parecía, estoy muy agradecida con este comentario porque a mí también me costaba mucho trabajo plantearme la belleza en términos del confinamiento. Es decir, precisamente el estar en tu hogar, la palabra hogar como tal, nos lleva a una emoción agradable y esta emoción agradable se ve invadida, trastocada cuando utilizamos la palabra confinamiento. Entonces, precisamente por eso es que cuando yo quise hablar de la belleza de lo cotidiano, surgió la palabra, su opuesto, su polaridad, lo terrible, ¿no? Porque si bien no es mi especialidad, pero yo creo que voy a tener que desarrollar ahí este tema, existen para muchos otros, y lo vemos con películas en el cine, se ve con mucha mayor, se plantea con mucha mayor fuerza. Existen películas que abordan la temática de lo horrible, ¿no? Lo terrible, la estética del gore, la estética, encuentran estética en el asesinato, en la violencia, ¿no? Yo no sé si hay una estética de lo terrible, ¿no? Porque si abordo la estética de lo terrible, tendría que aceptar que hay una ética en lo terrible. Y entonces allí sí creo que son planteamientos que escapan de mis posibilidades. Pero sí, Ricardo, precisamente cuando yo me encontraba observando la ventana tras la invitación de nuestro anfitrión, eh, observaba la ventana pensando en que la belleza de lo que llamamos hogar se ve iluminada generalmente por nuestro equilibrio, mientras que lo terrible estaba ahí mismo, en el momento en que el hogar se vuelve confinamiento, en que hay un impedimento para nuestra libertad, hay un impedimento para el contacto, o hay una razón para que no se den ya o no pensemos siquiera en darle un buen abrazo a un amigo cuando este confinamiento termine, ¿no? Sino más bien se ve como yo ya no quiero volver a saludar como en contacto, ¿no? Entonces, ahí precisamente en lo que acabas de decir, es donde yo tuve que plantearme lo terrible, ¿no? Porque la belleza del hogar, la belleza del día a día, del olor del café por las mañanas, se veía convertida en terrible cuando hablaba de confinamiento y aislamiento social. Maestra, si me permite compartir algo. Sí. Por Desde favor. el trabajo en la academia, el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, aquí en la Universidad del Estado de Morelos, tiene un seminario de estética y de ética en lo bello y lo terrible. Entonces, igual para las personas interesadas en el tema pueden acercarse, ¿no? Y creo que serían bien recibidos, ¿no? Entonces, yo no estoy en ese seminario, pero sé de su existencia. Entonces, pues aquel interesado que pueda tomarlo, ya sabe, ya tiene una referencia para acercarse, ¿no? Pues sí, a mí me parece un gran aporte el que estás dando, porque creo que precisamente el no aceptar que es esta polaridad es algo que subyace en el individuo y que permanece en el individuo, el no aceptar la existencia de esta polaridad en nuestra vida es lo que hace también, lo que provoca un sufrimiento que se convierte en un padecimiento social, ¿no? Sí. O sea, es decir, sí, en nuestra vida hay belleza, ¿no? Y la belleza puede ser, en este caso de lo que hablo, el hogar, ¿no? El hogar es un punto de belleza cuando lo concebimos como hogar. Pero cuando se vuelve terrible, cuando es confinamiento,
cuando hay una negación a nuestra libertad de proceder y de actuar, ¿no? Y eso no es bello, ¿no? El confinamiento planteado como esté, en las estructuras físicas que planteen, en las residencias que planteen, es confinamiento. Entonces, no, eso es terrible, ¿no? Y entonces creo que es importante ver esta polaridad, así que es muy bien recibida tu aportación sobre este seminario. Voy a buscarlo porque me parece muy Claro que interesante. sí, maestra. Muchas gracias. Bueno, una pequeña ahí duda. Es que cuando habla acerca de la importancia de reconocer estas dos polaridades, inmediatamente yo pienso, desde mi trinchera, pensar el trabajo que se hace desde la filosofía no occidental. Una de las características que tiene este trabajo, bueno, ya se le pone la etiqueta de filosofía por cuestiones ya actuales, hay toda una situación especial, pero bueno, sin meternos tanto a esa temática, una de las características de esta filosofía no occidental es que se presenta como filosofías de vida, ¿no? Entonces, tenemos diferentes filosofías, tenemos una filosofía mexicana, una filosofía en el espacio asiático. Cuando observo estas perspectivas de estas filosofías asiáticas, encontramos, por ejemplo, un anclaje muy importante en hacer conciencia, en construir conceptos o incorporarlos acerca de lo cotidiano, precisamente porque se dice que uno de los sufrimientos que nosotros tenemos, ¿no? Tendenciosamente, y uno así muy importante, es que no nos damos cuenta que la mayor parte de nuestro tiempo en la vida transcurre en las cosas cotidianas, ¿no? Entonces, se dice en estas filosofías que cuando tú desarrollas una atención, haces conciencia de estas actividades en lo cotidiano, pues generas una especie de estética, ¿no? Una estética, obviamente, pues, que te va a dar una experiencia de vida completamente distinta. Entonces, desde este comentario, maestra, usted y desde su experiencia, su estudio, ¿qué nos podría decir? Pues a mí me encantaba la idea, y digo, hablo en copretérito porque así ocurrió. A mí me encantaba la idea de pensarme preparando el café con todo lo que implica, molerlo, servirlo, poner el agua, esperar el momento de que los ingredientes se mezclen y después servirlo en una taza. Si lo endulzo, bueno, endulzarlo y después saborearlo. Lo que acabo de describir no es aleatorio, es decir, y tampoco lo hago para despilfarrar el tiempo. Lo que ocurre es que yo creo que nuestra cotidianidad, digamos que la normalidad anterior, no nos permitía detenernos a darnos cuenta que estábamos haciendo este proceso, ¿no? Entonces, como muchos otros, o sea, bañarnos o dormir o percatarnos que estábamos leyendo o comer, etcétera, ¿no? Las personas comenzaron a hablar de un exceso de tiempo en lo cotidiano, ¿no? Y entonces ese tiempo les hacía o nos hacía que tuviéramos que pensarnos mientras hacemos las cosas. Y eso nos hace o nos lleva a estar presentes, a habitar el presente, a estar presentes cuando tomo el café. Yo me solía quemar con mucha frecuencia cuando tomaba el café porque no estaba atenta a que la taza estaba caliente, ¿no? Y en ese sentido puede sonar un poco New Age, pero no tiene nada de New Age. Tiene más que ver con estar en presencia de aquellos elementos o factores que están entre nosotros. Desafortunadamente, que es lo que a mí me llevó al otro extremo, o sea, cuando yo pensaba en esa charla, pensaba en eso, en que todos los días podríamos estar más conscientes de las cosas que hacemos. Pero desafortunadamente, esta idea de confinamiento también nos llevó a poner la lupa en lo otro, ¿no? En tener demasiada atención, ¿no? En estar siempre a punto de explotar, ¿no? En que la energía se acumule, en que no sabemos qué hacer con tanta cosa que pensamos, con tanto descanso, con tanta comida, con tanta bebida. Entonces, esa acumulación también nos ha llevado como a generar una tensión que no somos capaces de tolerar. Así que para mí los saberes que hacen, y esto va a sonar como si fuera un comercial, pero no, los saberes que tienen precisamente estos saberes no occidentales, ¿no? Me permiten un equilibrio,
¿no? Me permiten saber que si bien soy ese sabor a café maravilloso, también soy esa otra parte del agua caliente, ¿no? Y el exceso del café que puede ocasionarme irritación en el estómago, irritabilidad en el carácter, molestia en la cabeza, ¿no? O sea, soy esto, soy aquello y soy todo lo demás. Y creo que esa es la gran importancia que tienen los saberes no occidentales, los saberes relacionados con pues nuestra historia, ¿no? Que nos permiten darnos cuenta que sí, que somos toda esa armonía, pero también somos la explosión y que tenemos esa capacidad otra, ¿no? De destrucción, y que en la medida en que aceptemos que tenemos esa capacidad, que no todo es bello, sino que es bello, ¿no? Es bello, sí, porque también viene lo siniestro y también viene lo terrible y también trae otras muchas cosas, ¿no? Y estar conscientes de eso, ¿no? Yo no digo que todo el tiempo, porque pues ahí regresaríamos a la filosofía Sí, de lo bueno. liminal, ¿no? Pero Sí, sí, sí. sí saberlo, creo que nos haría sufrir menos, Ángel. O sea, creo que aceptar que también somos así, que la misma mano que da la caricia es la misma mano que puede dar un golpe, ¿no? O sea, aceptarlo, o sea, que somos esto y aquello simultáneamente, tiene una visión más clara con las filosofías no occidentales, ¿no? La filosofía que no estereotipa. Uy, maestra, nos dicen aquí nuestros quienes nos acompañan. Muchísimas gracias, maestra. Esta charla, por momentos, hasta me provocaron querer llorar de emoción. Me parece una maravilla encontrar eco de mis pensamientos más íntimos. Gracias, gracias, gracias. Por otro lado, también nos dicen, maestros, muchas gracias por la experiencia. Corrí a conseguir lección de cocina. En cuanto termine, tengo que leerla. Ok, y no te olvides leer, quien quiera que seas, que acabas de decir que vas a leer lección de cocina, tienes que leer La jaula de la tía Nedina de Adela Fernández. La jaula de la tía Nedina de Adela Fernández, porque es invaluable la forma en que una familia se puede convertir en depredadora, y también la forma en que una casa se puede convertir en una jaula. Entonces ahora en este momento viene muy acorde con los tiempos, ¿no? Entonces creo que La jaula de la tía Nedina, lección de cocina de Adela Fernández, lección de cocina de Rosario Castellanos, y bueno, esta de La historia de Mariquita, son cuentos que son muy interesantes de leer, quien quiera que seas. Entonces, nos vamos a poner a leer. Eso ya está dicho. Y bueno, ya nada más quiero agregar, Ángel, que agradecer tu invitación, pero sobre todo esto que dijiste que no lo respondí en su momento, o no lo dije en su momento, pero la literatura para mí es un territorio maravilloso, porque es el lugar donde caben todos y todas las disciplinas y todas las personas y todos los colores. Y en mi primera formación profesional, la filosofía fue un asidero para mí, un asidero donde yo podía resguardarme y podía elegir cómo estaba viendo el mundo. Y cuando llegué a la literatura, para mí ha sido como el lugar desde donde se puede ver todo. Así que por eso es que no me resulta tan complejo acercarme a esos espacios de filosofía no occidental desde la literatura y desde lo que yo puedo conocer, lo poco que puedo conocer, lo digo con todo el respeto de filosofía, ¿no? Y bueno, intentar que desde ese acercamiento poder aportar saberes. Maestra, pues muchísimas gracias. Difusión Tlamatilisti es una organización de jóvenes, pues que al final ha generado ya en lo poquito que llevamos, pues una comunidad, tanto de estudiantes de filosofía como interesados en filosofía, como comunidad en general, pues acompañarnos en este recorrido de conocer finalmente pues otras maneras de ser, otras propuestas que intentan darle una explicación al mundo, pero que se han visto ahí escondidas de alguna manera. Entonces, para mí ha sido un privilegio
estaba nervioso al principio. Yo también, Para mí ha sido, yo también. para mí ha sido un privilegio, maestra, que nos hayas dado la oportunidad de estar en este espacio, de compartirnos, de verdad, eso habla de un corazón del cual estoy muy agradecido de que esté. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. Y gracias a todos también quienes nos han acompañado durante esta transmisión. Bueno, pues no, gracias a ti, gracias a Difusión Tlamatilistli, creo que lo acabo de decir bien. Y muchas gracias por la invitación. Estuve nerviosa, sí, claro, pero esos nervios bonitos que dan la emoción de compartir saberes y también saberes como saber de conocimiento y saber como sabor, como me sabe a mí la vida y eso es lo que yo percibo ahora. Espero y deseo que que lean a estas escritoras y a otras muchas, ¿no? Que lean lo que quieran leer, pero sobre todo deseo que nos quedemos todos y todas con un sabor, ¿no? El sabor el sabor y el saber de saber que allí en eso que llamamos bello también hay algo terrible y que también debemos aceptarlo. No estoy diciendo con esto, no estoy haciendo una apología de violencias ni demás, sino hablo de nosotros, hablo de aquello que ahora se puede romantizar, ¿no? O sea, es decir, no romanticemos la idea de la belleza, no entremos en un cliché, no entremos en ese estereotipo, asumamos lo que vivimos con la misma frente en alto, con la misma tranquilidad y evitemos también con la gravedad y la fuerza la fortaleza que sea necesario, que eso nos transgreda, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ángel. Gracias a todos y todas quienes se hayan conectado. Y bueno, pues muy contenta de formar parte de este ciclo de conferencias que tienen que seguir viendo porque están buenísimas. Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues esta ha sido nuestra conferencia magistral de Yasmín Kashu. La belleza de lo cotidiano en 3 escritoras mexicanas. Muchas gracias por estar. Les invitamos a seguir acompañándonos en este ciclo de conferencias Inixtlin Yolot, de diferentes personajes en diferentes áreas que tienen cosas importantes que compartirnos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, maestra. Hasta pronto. Hasta pronto, Ángel.